El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Feliz domingo, Panamá. Muy buenos días. Hoy es domingo 13 de diciembre. Bueno, terminada la Teletón. Recuerden, hoy juega la extraordinaria y culmina una semana más. Ya, pues, en 11 días es Nochebuena y en 12 Navidad. Además, pues, ya menos de 17 días, 18, para que termine este año 2020. Este es un año realmente, pues, de incalificable. Esa es la palabra. El confinamiento, todo lo que ha traído dentro de esta pandemia social, económica, científica, médica, y que, bueno, por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel. Vamos a hablar hoy sobre las vacunas, también vamos a hablar de la posición de todo el negocio de hostelería, restaurantes, bares y discotecas. Además se unen con fabricantes de cervezas artesanales y ya lanzan al gobierno su preocupación y piden, pues, hay un compromiso, una especie de petición para ver cómo podemos volver a ser ese gran destino culinario que siempre fuimos. José, en un momento en el cual la semana trajo el problema de Venezuela, sí, y ese viaje de altas figuras dentro del PRD a respaldar a Nicolás Maduro, ¿qué va a pasar con ese país después de esta farsa de elecciones? ¿Qué va a pasar? Todo el problema que hay dentro de los Estados Unidos y esas demandas tanto a la elección de Biden como una demanda contra monopolio a Facebook. Y obviamente las palabras del presidente Cortizo. Sí, que dieron de qué hablar mucho. Le dieron muchísimo que hablar, junto con el video de Contraloría. Sí, que quizá el video de Contraloría, Fernando, ayudó a pagar. Le retó un poco el rating a las declaraciones del presidente de la República en un momento en que se le está pidiendo a las personas respeto, pero luego reculó, como se dice, sí, en buen panameño, y se aclaró lo que él quería haber dicho en esas declaraciones. Por otra parte, Fernando, como lo mencionaba con este tema de Venezuela, por una parte Cancillería dice una cosa, por otra parte los miembros del PRD que participaron como observadores de estas elecciones dijeron otra totalmente diferente a la posición del gobierno. Un gobierno PRD y que, como ya ha dicho Guillermo en varias ocasiones, es que hay varios miembros del PRD bajo el amparo de una misma línea del partido, y la preocupación de muchos, Fernando, los comerciantes, de la Cámara de Comercio en Panamá Oeste, de la Cámara de Comercio en la provincia de Colón, con estos toques de queda que se quieren ampliar un poco más y que han dicho los comerciantes, los dueños también de restaurantes, que podrían afectarles más todavía su economía y aportar al desempleo. Pero es que, José Luis, y también le doy la bienvenida a Guillermo Ruiz, porque el haber hecho esta negociación, el haber hecho ese anuncio, el día antes del Día de la Madre, los hosteleros tienen dos fechas importantes en el año, Día de los Enamorados y el Día de la Madre. Bueno, el gobierno ha hecho esa puñalada trapera de iniciar el toque, de reducir las horas de libre movimiento en 2 horas en la noche del Día de la Madre. Y tengo a Abdiel Alberto Celis. Acompañado de Ley Seca. De Ley Seca. Tengo a Abdiel Alberto Celis, él es presidente de la Asociación de Bares, Discotecas y Restaurantes. Bienvenido a Next Noticias, porque se perdió el 8 de diciembre y se va a perder diciembre, que es un mes de cenas, de movimiento, de reuniones en las cuales ustedes estaban dando esas medidas de seguridad, donde la mayor parte de los restaurantes estaba cumpliendo con esas medidas de seguridad, al punto de que el consenso es que la mayor parte de los casos la gente se está contagiando en metro, en buses, en lugares donde hay aglomeraciones. Bienvenido, Alberto Orejita Celis. Muchas gracias a todos y mucha salud para todos en Next y en tu gran programa Entre Líneas.
como dice Fernando, fuimos los primeros que nos cerraron y vamos a ser lamentablemente los últimos en abrir formalmente al 100%. Al día de hoy nosotros estamos trabajando a un 40% con menos personal, menos clientes, pero estamos tratando de cumplir con todas las medidas de bioseguridad que nos exige MINSA. Nos exigen muchas cosas, nos exigen que todos estemos con las caretas, con las mascarillas, que todo el mundo esté con el gel alcoholado en las mesas, temperatura en la entrada, y sabemos que hay restaurantes que no están cumpliendo. Sí. Y estamos conscientes como Arbit y como presidente de Arbit que el restaurante que no esté cumpliendo y no está haciendo las cosas como exige MINSA, que le caiga todo el peso de la ley. Pero de todos estos restaurantes que aperturaron el 28 de septiembre, Sí. la gran mayoría de Arbit y de la otra asociación están cumpliendo. Hay unos que no están cumpliendo porque siempre hay un gato negro en cada... Claro, en todo, la en oveja todas las negra cosas. siempre sale en el baño. Siempre hay una oveja negra, pero la oveja negra también se puede encarrilar con la oveja blanca, pero tenemos que hacer las cosas bien. Y otra cosa que también te comento, Fernando, que Dios no quiera, un ejemplo, en mi restaurante caiga una persona infectada, sabemos de dónde salió la persona infectada y MINSA sabrá que salió de un negocio. Claro. Pero imagínate que alguien se infecte de un metro, que alguien se infecte de una fiesta clandestina, que alguien se infecte por estar comprando unas zapatillas, ahí sí no se conoce nadie. Por lo menos en un negocio como restaurante, el MINSA sabe que eso salió de aquí y ellos, ay, él se infectó aquí, vamos a ver las cámaras, vamos a ver cómo podemos crear la trazabilidad Claro. para que más nadie se infecte. Porque hay un responsable en el negocio. Pero, es decir, lo que a mí me trae, ¿sabes? Porque, por ejemplo, todo el negocio del Casco Viejo, con esa decisión de quitarle esas 2 horas, se puede decir que va a cerrar. Hasta que podamos volver a tener un toque de queda a las 11 de la noche, porque a las 9 de la noche significa que los restaurantes tienen que cerrar a las 8. Y yo creo que no es rentable abrir por tan pocas horas. Lamentablemente, es como me dice mi amigo Subo, que es Tom Sawyer, muy conocido como Tom Sawyer. Lamentablemente, si la cosa no funciona, él lamentablemente va a tener que cerrar y clausurar sus puertas. Claro. Porque no nos es funcional abrir y cerrar en menos de 3 horas. No nos es rentable, no salen los números. Y nosotros, Fernando, estamos de acuerdo. Si nos van a cerrar, que nos cierren. Si nos van a clausurar, que nos cierren. Pero que nos den un alivio. Y ya nosotros le presentamos al gobierno nacional, el lunes pasado, Sí. le presentamos una carta de una idea que tenemos acerca de los créditos fiscales. Voy a proceder No estamos pidiendo un cheque. voy a proceder a leerla para que le expliques a la audiencia de qué va esta nota. Primero, es una nota donde Claro. explican pues la situación, entienden ustedes el cierre por el COVID, es una emergencia de salud y ahí pues entiendan 3 propuestas. Uno, el establecimiento de una política de apoyo no reembolsable en base a las plazas de empleo Así es. que generan los beneficiados por esta propuesta y en base a los gastos que se han acumulado por los últimos 9 meses de cese o merma de la operación. El parámetro para la ayuda Así es. no reembolsable sería el equivalente a 3 meses de gastos operativos, según la última declaración de renta presentada ante la DGI. Además, la reestructuración de un vehículo financiero que funcione como un crédito fiscal a favor de los restaurantes, bares y discotecas que han estado cerrados o funcionando a capacidad limitada desde marzo de 2020. El crédito fiscal propuesto será transferible, endosable, vendible, con la intención de crear un mercado secundario que permita algún alivio a los actores de este sector que juegan un papel esencial en la oferta turística y gastronómica del país. Y 3, un crédito fiscal calculado en base a las ventas generadas durante el año fiscal 2019. Las ventas serían las reportadas a la Dirección General de Ingresos a través de una declaración, de la declaración de renta pertinente, y se establecería un crédito fiscal equivalente al 25% de las ventas totales reportadas a la DGI en el año 2019. Esa es la propuesta de ustedes para darle más orientación a la población. Han calculado cuánto sería para todos los agremiados dentro de la Asociación de Bares y Discotecas
y las cervecerías artesanales. Así mismo es, Fernando. Nosotros, esto es fácil, y no solamente para los restaurantes, bares, discotecas, también es algo que ya tú facturaste, algo que ya tú generaste. Nosotros no estamos pidiendo que nos indemnicen, que nos den un cheque, nosotros estamos pidiendo eso, estamos pidiendo créditos fiscales a favor de nuestras empresas, de lo que nosotros vendimos. Ejemplo, si vendimos $100,000 en un año, el 25% son $25,000 que tenemos a favor, y eso nos lo dan como crédito fiscal. Ese crédito fiscal es algo que lo podemos negociar, vender a empresas que todavía siguen trabajando al 100% en Panamá, como decir, supermercados, internet, estas cosas que ellos están facturando y trabajando normalmente. Nosotros somos los más afectados, que son los restaurantes, bares, discotecas, eventos, conciertos, todas estas cosas que hacen masivas que en verdad nosotros entendemos que no podemos abrir. Pero sí queremos un alivio de parte del gobierno con esta idea que le estamos presentando, que ya se había hecho en los años creo que 80 o 70, que tú puedes negociar tu crédito fiscal de tu negocio y ya eso tú lo haces líquido. Claro. Y cuando tú lo haces líquido, tú puedes por lo menos calmar las aguas de tu arrendador, calmar las aguas de tus proveedores, calmar las aguas de tus empleados que siguen cobrándote quizás salarios caídos, que no las has podido pagar porque no generas dinero. Ahorita mismo no estamos siendo rentables en los restaurantes. Y este crédito fiscal es una idea innovadora que la tenían antes, pero la volvimos a traer a la mesa para que el gobierno entienda y podamos sentarnos con ellos y ver la forma de cómo volver a traer la economía, porque si no el otro año o llegue la vacuna o ya llegue la solución en este mundo, que esto a nivel mundial, sí, no venga la pandemia económica después. Panamá tiene una oferta gastronómica importante y tal vez yo creo que nosotros estábamos encaminados a convertirnos en un destino gastronómico continental. Es decir, eso va a requerir, pero ustedes han hecho el cálculo de cuánto sería ese aporte no reembolsable y cuánto sería la sumatoria de todo este crédito fiscal. Ok, nosotros hemos sacado el cálculo en base a nuestro asesor financiero, que es Carlos Araúz, muy reconocido en Panamá, el economista y analista financiero de Arbit. Él tira un cálculo, pueden ser de $3 millones, entre todos, 3 millones a 3 millones y medio, tirando a 4. No sabemos la cifra exacta, pero es algo que de una vez va a inyectar a la economía cuando todo vuelva a la realidad, o sea, todo vuelva de todo normal, podamos arrancar de una vez y no llegue, como te mencioné hace unos minutos atrás, la pandemia económica, que esa es la pandemia que no queremos. Ya estamos curados, no hay virus, pero ahora llegó la pandemia económica, que esa es la que no queremos que llegue. Porque entonces van a empezar los bancos a secuestrar, van a empezar carros, van a empezar los arrendadores a que vete en mi local, y eso es lo que no queremos, porque con lo que estamos facturando ahorita mismo no nos está haciendo rentable el negocio. Adiel, me gustaría saber, no están trabajando con el 100% de los colaboradores. Además, ¿cuántos restaurantes y bares han abierto en estos momentos? Los restaurantes principalmente, porque también tenemos entendido que no todos han logrado reabrir, al igual que no han podido hacer su reapertura completa muchos hoteles en el país. Sí, claro. Bueno, bares y discotecas, conciertos y eventos masivos al día de hoy no se pueden hacer. Por el tema de misa y por el tema de COVID. Los restaurantes, vamos a hablar por Arbit. Nosotros solamente abrimos un 40% el 28 de septiembre. Por lo menos en mi negocio, que es un negocio de mariscos, yo tengo 5 restaurantes y yo nada más pude abrir 2 restaurantes. Porque no tengo la capacidad monetaria ni la liquidez para poder abrir todos los restaurantes a la misma vez. Así que yo solamente estoy trabajando con 2 restaurantes ahorita. ¿Y la cantidad de personal que están laborando con ustedes? ¿Está reducido también? Okay, del 100% vamos a decir que estamos en un 30%. Un 30%. Ok, ¿cuánto es el 100%? Nosotros lo tengo, del 100% tenemos nada más un 30%. Sí, pero ¿cuánto es la cantidad de personas que trabajan en todo este negocio de hostelería, gastronomía y entretenimiento? Bueno, hablando todo, hasta informal y formal, son 350,000 empleados, colaboradores. ¿Por qué son tantos? Porque nosotros tenemos que comprar el pescador, tenemos que comprar las legumbres, todo es como un efecto dominó, desde el informal hasta el formal. Y toda esa gente está golpeada, porque al que yo le compro el pescado,
Me dice, Abdiel, ya no me compras las 500 libras que me compraba antes, ahora nada más me compras 25 libras. Yo dije, puta, lamentablemente no te puedo comprar más porque es lo que estamos moviendo ahorita mismo. Claro. Entonces todo es un efecto dominó que va desde el organigrama de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con las personas formales e informales. Así es. Porque tampoco le ha beneficiado a usted la entrega a domicilio. Es otro de los puntos que también han hecho ustedes quejas. Sí, porque Así es un negocio es. que no es... Porque hay algo que quiero, Abdiel, porque que entendamos. Quienes nos están viendo creen que no, los restaurantes se están salvando por el negocio a domicilio, pero es algo que no está ni siquiera regulado. Además, hay una compañía intermediaria que tengo entendido, porque me han dicho personas que están en la hostelería, que ellos, además de ser deliveries, tienen sus propios restaurantes y sus propios negocios de comida. Así mismo es, Fernando. Lamentablemente, en esta pandemia, los que salieron llenos de billete, como se dice, fueron las empresas de delivery. Por lo menos en mi negocio, el delivery no me funciona por la comida que yo vendo. Pero hay otros negocios que sí le mueven, pero acuérdate, Fernando, que en comida uno no le gana mucha plata. ¿Por qué? Porque el costo es un poquito más arriba. Y a estas empresas tú le tienes que pagar el 30 o el 25% de tu facturación bruta. Aparte de eso, mencionaste algo que tienes toda la razón, que estas empresas crearon una cosa que vino de otros países, que se llama Dark Kitchen o Ghost Kitchens, que son las cocinas fantasmas. Sí. Estas cocinas fantasmas son casas que ellos agarran y las alquilan y equipan. Entonces vamos a decir que Pescadito, mi negocio, vende alitas. Ellos crean otro negocio igualito al de Pescadito, sí, que vende alitas, pero empujan es al de ellos, no al de Pescadito. Un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, al cliente que compra también le sale más económico comprarlo en ese dark kitchen o cocina oculta que comprarlo en el restaurante donde venden el mismo ítem o el mismo plato de comida. Y eso sí, yo no sé si Minsa o estas entidades del gobierno revisan esas casas o saben dónde están ubicadas estas ghost kitchens. Porque la pregunta es, cocinas ocultas. En el mundo entero, y en esta obviamente es ha sido una situación donde se han generado negocios importantes y obviamente ellos han estado a la buena de Dios ganando tasas importantes porque no tienen regulación. ¿Ustedes como gremio no han pensado que el MISI también regule las tasas sobre las cuales deben trabajar estos negocios? Claro que sí, nos hemos reunido durante toda la pandemia. Uno de nuestros primeros casos o dudas de nuestros agremiados de Arbit es el delivery. Y creo que en la otra asociación también es el delivery, claro, porque se llevan demasiado porcentaje. Nos sentamos casualmente con el ministro de Comercio, el presidente de Arbit, el presidente de Arab, y tratamos de negociar con la gente tú sabes que más no la voy a mencionar porque tampoco le voy a dar mercadeo, pero no llegamos a un acuerdo, no se llegó a un acuerdo formal. Ellos dicen que lamentablemente esos son los porcentajes, claro, que ellos van a cobrar. Pero aparte de los porcentajes que te cobran, también te abren una cocina oculta. Entonces aquí lo que están ganando y llevándose todo el dinero son ellos. Porque en ahora, verdad, por ejemplo, que Apetito, el antiguo Apetito, compró Globo, es decir, ellos ya tienen una práctica, se puede llegar a una práctica monopolística solamente por el volumen de negocio que van a tener. En verdad los líderes en el mercado son eso que tú acabas de mencionar, el nombre ese que tú acabas de mencionar, son los líderes en el mercado porque compraron Globo y ahora son los líderes, claro, y están haciendo competencia desleal. Aparte de cobrarnos un porcentaje alto, nos están haciendo competencia desleal con las cocinas ocultas. Bueno, ¿ha habido alguna reacción de presidencia? ¿Se sabe cuándo van a tener alguna respuesta de esta petición que han hecho? Ok, la carta yo la entregué el lunes. Sí. Yo el día de hoy, después, el día de mañana, lunes, voy a volver a escribirle a la persona que le llevé la carta porque me recibieron la carta en presidencia, me dejaron entrar, todo muy bien, me atendieron muy bien y me dijeron que le diera una semana. Así que mañana lunes yo le voy a llamar y a escribir para ver cuál es el feedback o el para atrás que el presidente piensa de la carta, o si vamos a hacer una mesa o algo para poder saber cuál es el norte de los restaurantes, bares y discotecas en Panamá. Así es. Abdiel Alberto Celis Rodríguez, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, en esta propuesta conjunta
firmada con la Asociación de Pequeñas o de Cervecerías Artesanales. Vamos a información comercial, José. Cuando regresemos, Gracias. Panamá aspira a convertirse en el centro regional de distribución de las vacunas a través de nuestro centro logístico portuario. Después del cambio. Domingo 13 de diciembre, esto es Entre Líneas por Next TV. Recuerde, este programa también se retransmite por KW Continente. Mi siguiente invitado, Rodolfo Zamuda, de la Autoridad de Aduanas de Panamá. Pues la aspiración, convertirnos en ese gran centro logístico de distribución de la vacuna, no solamente para Panamá, sino para todo el área. Rodolfo, bienvenido a Entre Líneas y a Next Noticias. Muy buen domingo a todos. Gracias, Fernando, por la entrevista. Y aprovecho, bueno, pues primero que todo, saludar a todos y desear que se encuentren muy bien. La Autoridad Nacional de Aduanas, en conjunto con el sector privado y también dándole la continuidad a instrucciones del señor presidente, que ha sido generar todas las iniciativas necesarias para que aprovechar nuestra fortaleza de la posición geográfica y de la estructura logística que tiene ya Panamá demostrada para poder entonces ser y constituirnos en el hub regional para la distribución de las vacunas. Ropa regional, hablamos del Caribe y Centroamérica, o también de Venezuela sí. y Colombia. Lo que nos comenta todos los análisis que estamos haciendo principalmente va a estar concentrado en Centroamérica y el Caribe, pero ya algunas o uno de los representantes de Naciones Unidas nos comentó la posibilidad de que también fuera para Sudamérica. Se están explorando todas las posibilidades, ya que en este sentido, Fernando, Panamá lo que sigue demostrando es su solidaridad, y la capacidad de su naturaleza de distribución, y en ese sentido, si tenemos que hacerlo para regional también a toda Latinoamérica, se buscaría entonces tener esa capacidad. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del área del Caribe, Centroamérica y parte de Sudamérica, tomando en cuenta que esta vacuna necesita 2 dosis, podemos estar hablando de entre 300 y 400 millones de dosis. Sí, correcto. Recordemos que también los tipos de envases también son muy especiales y las dosis, bueno, se escucha una alta cantidad, pero estos son lugares que también hay que uno de los retos que hay que habilitarlos con unas características muy concretas, y que el Centro Logístico de Ayuda Humanitaria estamos explorando también ese espacio que nos indicaron de manera extraoficial que sí se tiene y que se están haciendo las adecuaciones. De todas maneras, el Ministerio de Salud y los otros entes como son Relaciones Exteriores y Ministerio de Gobierno, que son los asignados por presidencia para liderar este tema, están viendo nada más entonces los otros aspectos que hay que mirar, ¿no? Pero en el tema logístico, la aduana va a aportar la capacidad y la experiencia que ha tenido y la competencia normativa para poder apalancar y que esto sea una realidad. Es una logística un poco distinta, Rodolfo, a la que se está acostumbrado con esto de enviar alimentos. Ahora se va a manejar otro producto. Sin embargo, ¿cómo se va a preparar también aduanas cuando ya hay una alerta naranja por parte de la Interpol del crimen organizado que pretende sabotear estas vacunas para venderlas en el mercado negro? Muy buena pregunta. Voy a iniciar por el tema de la manipulación o la administración de vacunas. Ya Panamá ha tenido aproximadamente 40 años en experiencias en otro tipo de vacunas,
de otras enfermedades, y en este sentido nos vamos a cooperar mucho con el Ministerio de Salud, que tiene la expertise técnica, pero la logística de la operación de transporte, entrada en las aduanas y facilitación, ahí es donde entonces será el reto, y estamos haciendo los ajustes en los procesos, igualmente con el sector privado, que es fundamental también en el mismo, para que podamos entonces presentar una propuesta que sea consistente, objetiva y de alto nivel. Porque hay dos retos grandes. Uno, este medicamento pagará arancel a la salida de Panamá. Y dos, el reto de la vacuna de Pfizer, que necesita una refrigeración extrema, 70 grados bajo cero. Es decir, ¿tenemos nosotros realmente almacenes tan grandes para almacenar, valga la redundancia, esta vacuna a esa temperatura tan extrema? Correcto, Fernando. Hay que entender que hay dos tipos de regímenes aduaneros en este sentido. Correcto. Aquellas vacunas que van a ser tramitadas por el mismo gobierno nacional para los programas internos de vacunación. Sí. Estos, por supuesto, que van a ser exonerados, pero en su momento que se abran los licenciamientos y los permisos correspondientes para que el sector privado pueda también tener acceso y a la comercialización, ellos sí entonces tendrán que pagar aquellos impuestos, tanto arancelarios como internos, que les son aplicables a un medicamento, por ejemplo, porque al final es un medicamento, pero de tipo o aplicado al tipo comercial. Don Guillermo Antonio Ruiz está con nosotros. Guillermo, bienvenido a Next Noticias. Muy buen día, Fernando, muy buen día, José Luis, muy buen día a todos los que nos están viendo y escuchando. Memo, porque es realmente una misión, pues, casi herculeana. Vacunar a toda la población mundial implica, imagínense, para un país pequeño como nosotros, una misión, pues, de magnitudes bíblicas. Ahora imaginémonos para toda la región. Bueno, te voy a dar un caso, el caso de Alemania. Alemania va a tener su propia vacuna. Se hace ahí, se va a distribuir ahí, todo va a ser ahí. Y aún así, la canciller alemana Angela Merkel hizo un llamado dramático esta semana que pasó sobre la posibilidad de que esta Navidad sea una Navidad muy difícil para los alemanes. Si ellos están así, que tienen, digamos que problemas logísticos mínimos, porque tienen una infraestructura impresionante, además de que tienen un ejército preparado para eso, ¿qué hacemos nosotros en América Latina? Mira, en Estados Unidos tienen un programa que se llama Warp Speed, que está encabezado por un general del ejército, un general de 3 estrellas, que ellos le llaman mayor general, que es el que se va a encargar de eso, y se divide en varias fases. Una la van a llevar las dos principales empresas privadas que tienen que ver con los correos. Ahora mismo que nosotros estamos conversando, ellos están produciendo cualquier cantidad de hielo seco para almacenar este tipo de productos. Además, van a utilizar la Guardia Nacional de cada uno de los estados. Además, van a utilizar la policía de cada uno de los condados. Además, van a utilizar a los bomberos para que apoyen al personal sanitario. Y además, van a utilizar toda la logística de carga aérea y de carga del ejército de los Estados Unidos para vacunar a 320 millones de personas. Eso es más o menos lo que acabo de escuchar, que es la población de América Latina que nosotros vamos a tener que soportar de manera logística. Eso significa que nuestros aeropuertos van a tener que estar subiendo y bajando aviones a cada rato, porque va a haber una demanda importante en el momento en que se pueda hacer. O sea, esto es una cuestión de tiempo. Esto es como lo que hace la Organización Panamericana de la Alimentación, que tú tienes que llevar el alimento sí o sí en el momento, no puedes esperar una semana. Entonces esa es la única parte que a mí me preocupa. Hay ejércitos, hay países que tienen ejércitos más o menos listos para este tipo de acciones, pero ¿qué hacemos países como Panamá, Costa Rica y otros países cuyos organismos paramilitares son realmente débiles? Entonces yo creo que esta logística
que aprecio el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno de Panamá, debe ser una logística regional. Y para eso deberían haber algún tipo de organizaciones multilaterales trabajando en esto de manera coordinada. Yo recuerdo que en alguna ocasión se quiso hacer un centro multimodal aquí en Panamá, pero este tipo de cosas han sido rebasadas por esto. A mí, sinceramente, me preocupa lo que va a pasar con América Latina, porque ya Europa comenzó, Inglaterra ya está vacunando, Canadá va a comenzar a vacunar mañana lunes, ahí está Alemania que ya tiene su vacuna, y así sucesivamente. Los demás países tienen como plazo máximo comenzar a vacunar en marzo. Nosotros todavía no tenemos un plazo. Eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, porque quiero volver con el señor Rodolfo Zamuda de la Autoridad de Aduanas, porque hemos hablado mucho de este almacenamiento y este transporte. ¿Será solo vía aérea o utilizarán nuestro centro portuario también? Por la naturaleza de la mercancía, Fernando, ellas son transportadas vía aérea, como indicaba el anterior expositor. Estos son tiempos rápidos en los cuales también las aerolíneas tienen que tener también unas adecuaciones. Por eso, si escuchando a mi anterior... Guillermo Ruiz. Guillermo, si ve... están focalizados todavía aquellos países que tienen capacidad interna, pero todavía la distribución per se todavía tiene unos espacios que hay que esperar, tanto de permisos, licenciamientos, adecuaciones, no solamente nacional como Panamá, sino que también de las mismas aerolíneas que son internacionales, pero que tienen que tener las infraestructuras correspondientes para garantizar el transporte seguro de las mismas. Así que no está todavía visualizado por el tipo y características del mismo, Fernando, que se haga vía marítima, sino vía aérea. O sea, está concentrado que los esfuerzos van a estar en el aeropuerto de carga para poder entonces tener esos procesos bien diagnosticados. Y en eso es lo que estamos, Fernando, diagnosticando si tenemos esas capacidades. Y si no las tenemos, pues entonces ver si las podemos lograr. Y si no las podemos lograr, bueno, observar qué hay que hacer. Lo que sí es cierto, creo, Fernando, que para nosotros es estratégico que nosotros logremos el hub, porque también podemos garantizar, sin que se escuche egoísta, pero ser los panameños los que puedan acceder en primera instancia a estos medicamentos pero también podamos también resolver en alguna medida a los hermanos de la región. Rodolfo, ¿se cuenta con la totalidad o la cantidad del personal necesario para hacerle frente, de hacerse este sueño una realidad? ¿Hay también el presupuesto de posible contrato de nuevas personas? Sí, bueno, son todos estos aspectos que se están diagnosticando, pero ya hemos tenido experiencia en pandemia de otras también situaciones difíciles, como fue la atención a los huracanes Iota y Eta, que también fueron complicados, pero claro, proporciones guardadas. Sabemos que todavía esto de las vacunas es mucho más, pero tenemos toda una estructura ya vista, conocida, estructurada, operativa, y estamos entonces sobre eso haciendo los análisis y estudios junto con el sector privado, resalto, para poder entonces entender si tenemos esas capacidades. Bueno, le agradezco a Rodolfo Zamuda, subdirector técnico de aduanas, esta aclaración y esta noticia importante, ¿no?, que va a resaltar nuestro sector logístico y sobre todo Panamá como punto de abastecimiento para gran parte del continente americano. Voy a información comercial. Cuando regresemos, estará Alonso Correa, su comentario semanal. También vamos a hablar del mundo, elecciones de Venezuela, qué está pasando en los Estados Unidos, crisis en Guatemala, crisis en Costa Rica. Después del cambio. Estamos de vuelta con más de Entre Líneas y seguimos hablando de la vacuna, porque se ha dado a conocer
muy pocas informaciones sobre la nueva vacuna contra el coronavirus y esto ha hecho crear nuevos debates. Sobre este tema nos va a hablar esta mañana Alonso Correa. Alonso, buenos días. Buenos días, José, y feliz domingo a todos. La vacuna ya parece estar a la vuelta de la esquina. Ya tenemos un plan para traer vacunas a Panamá y que Panamá se convierta en el hub de reparto de vacunas a toda la región de América Latina. Ya tenemos pues, la llave que abre la puerta para el final de esta pandemia, la que estamos sufriendo todos. Pero es ahora, en este momento idóneo, el preguntarnos cuestiones que llevamos 7 meses sin pensar y es ahora que debemos pues, tener la mente más abierta para temas que tal vez sean sensibles, como la privación de libertad o la obligatoriedad de la vacuna. Una vacuna que como mucho debe tener 9 meses de investigación y desarrollo. Hemos pasado las 3 etapas de una investigación de la vacuna en 3 meses cada una, casi. Comparación, una vacuna obligatoria también, como la de la polio, desarrollada por Alvin Sabin y que fue sacada al mercado en 1962, tuvo 5 años. Una vacuna obligatoria que empezó a investigarse en el 1957 y terminó para entregarse al público masivo en 1962. 5 años de grupos pequeños, desarrollo e investigaciones para evitar cualquier efecto adverso que pueda ser peor que la propia enfermedad. Sabemos que la polio es una enfermedad que devasta el cuerpo humano y deja secuelas terribles. Aún así, la vacuna ha sido pues, un rotundo éxito y la polio casi es una enfermedad extinta. Algo así se debe tratar con la COVID. Vacunaciones anuales, como la influenza, y prevención. Pero ya, regresando al tema de la vacuna que va a salir ahora, tiene 10 meses de investigación y ya se han visto pues, casos en Estados Unidos de parálisis de Bell, que es una parálisis temporal, que a pesar de ser temporal es una parálisis que no debería traer consigo la vacuna, o casos reacciones alérgicas como se han visto en Reino Unido, que el gobierno inglés ya ha dicho que la gente alérgica pues que trate de no vacunarse, pero si la vacuna es nueva, ¿cómo sabes que eres alérgico a la vacuna? ¿Cómo sabes que eres alérgico a ese medicamento? Hasta entonces, y para tener mente, hay que ser cautelosos y tener un plan a seguir para que no se vuelva una segunda pandemia los efectos secundarios de una vacuna. Hasta entonces, solo habrá que esperar y seguir pensando en un futuro. Regresamos contigo, José. Así es, Alonso, y es que este es uno de los temores que tiene principalmente varios de la población. Pero, Guillermo, esto se ha hecho de una manera tan rápida. Hay países que ya tienen preparados en logística para vacunar a sus habitantes. ¿Estamos nosotros realmente ya preparándonos para enfrentar este nuevo reto cuando lleguen esas dosis que se ha mencionado podrían estar en nuestro país en el mes de febrero? Bueno, yo también he escuchado esos reportes de que la vacuna estará en febrero en Panamá y todo aquello. Vamos a poner la situación en contexto. Recordemos que hay unos centros de producción de diferentes tipos de vacunas. En Argentina, en México, incluso en Brasil con la vacuna china. Estos casos van a pues, ayudar a que un poco la logística sea más tranquila para países como los nuestros en Centroamérica y el Caribe. Yo te diría, José Luis y Fernando, que este tipo de cosas hay que hacerlas más transparentes. La última vez que el gobierno nacional anunció algo relacionado con la forma de distribución, habló de cuántas vacunas se van a entregar y a quiénes, pero no se dijo quiénes son los que van a hacer esa distribución de las vacunas. A mí lo que me preocupa realmente es que nosotros no tenemos el recurso humano en Panamá para hacer esos traslados, más allá de todo el tema logístico que se necesita en cuanto a frigoríficos, a neveras y esas cosas, de las cuales pues, se necesitan varios expertos a cargo de eso. ¿Quién es el coordinador local de la campaña masiva de vacunación en Panamá? Esas son preguntas que hay que resolver y que deberían estar todos los días haciendo entrenamientos para ver qué se va a hacer. Nos hemos concentrado mucho en las campañas actuales de lo que tiene que ver con el tema de Bien.
Estamos hablando sobre la vacuna y la manera en que se van a estar organizando para que todos la reciban, Fernando. Y esa es una de las preocupaciones, porque muchos hablan, Fernando, de que hasta este momento la vacuna contra el VIH ha tomado 10 años, apenas ha culminado su fase 3. Una investigación contra la COVID en estos meses que ha durado la pandemia, es el temor que causa en algunas de las personas, Fernando. Bueno, eso, el problema de la distribución, el problema del costo. ¿Cuánto realmente pues será? Porque hablábamos también de los casos de mercado negro de esta vacuna, sí, falsificaciones. Es decir, hay tantas preguntas por lo acelerado que ha sido todo, que uno pues tiene cierto temor y también hay cierta aprensión a saber, ¿esta que me estoy colocando es la efectiva? Guillermo Antonio Ruiz, vuelvo contigo. Sí, antes de que me interrumpiera acá, la verdad es que a mí me preocupa la falta de previsión. A pesar de que, bueno, Fernando, tú estuviste ahí cuando se nos habló de la logística, de cuántos y cuándo. El problema aquí es que nosotros queremos, como se dice en el béisbol, tirar la bola antes de que nos llegue a la manilla. Ese tipo de cosas, a ver, ya nosotros hemos visto la dificultad que ha tenido el gobierno nacional con los famosos bonos. ¿Se acuerdan los bonos? Cuando los distribuían manualmente, que pues uno se quejaban de que le llegaba a uno y no le llegaba al otro. ¿Ustedes se imaginan una vacuna que requiere un tipo de temperatura que se tiene que pues, poner inmediatamente, que hay que llevarla a través de nuestros caminos? Que yo no voy a decir ya de nuestros caminos de penetración, de destruir, porque casi todos los caminos en Panamá están así, donde hay 1, 2, 3, 4 y 5 huecos. Estamos hablando de un país complejo. Entonces también estamos proponiendo ser el hub logístico. ¿Cuántos aviones van a bajar y van a subir en Panamá? ¿Cuál es el aeropuerto que se va a utilizar? Porque, ojo, ya no estamos hablando de que vamos a usar documentos. ¿Cuántos de nuestros aeropuertos se van a utilizar para eso? Ahí está el aeropuerto de Colón. Yo utilizaría el aeropuerto de Colón solo para el tema logístico internacional. O el de Panamá Pacífico. O el de Panamá Pacífico. Pero ¿quién está pensando en eso? ¿Quién es la persona que está ahora mismo haciendo esas mediciones, que está adecuando, que ya hizo las comunicaciones, que puede pedir ayuda, por ejemplo, a ejércitos amigos como el de Colombia o como el de México o como el de Brasil para esta distribución? Te repito, lo dije más temprano. El ejército de los Estados Unidos tiene toda una operación logística que involucra al ejército, a las guardias nacionales respectivas, a las policías de los condados, a los bomberos, a la Cruz Roja y a una cantidad enorme de personas. Lo mismo pasa en Canadá. Todo el ejército de Canadá se va a movilizar a partir de esta semana que viene. ¿Quién se va a movilizar aquí en Panamá? Yo no he escuchado nada al respecto. Yo sé que va a suceder, pero lo que no me gusta es que nos agarre desprevenidos, porque eso siempre implica costos, otra vez compras directas. Esto siempre implica descuidar otra actividad en la que el gobierno tiene que estar preparado. Y esas son las cosas que a mí me preocupan. Estamos muy preocupados por si una vacuna es efectiva o no. Eso hay que dejárselo a los científicos. A mí qué me importa si AstraZeneca o Pfizer o la que sea tienen problemas. Ellos tienen que resolverlo. Ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros es si la compramos, cuando la logremos traer, distribuirla en nuestra población. Y ese debe ser un objetivo. Mira, ya teníamos un objetivo claro al principio de marzo, y era tratar de paliar la pandemia, tratar de controlarla. En casi 10 meses el gobierno fue incapaz de hacerlo. Ya, punto. Ahí no hay nada que hacer. Le puedes echar la culpa a la ciudadanía, le puedes echar la culpa a mucha gente, pero la Constitución es clara. La responsabilidad de la salud es del gobierno. Entonces, dicho esto, ahora hay que hacer la vacunación. Lo que no puede pasar es que, como ya ha sucedido antes, que no sé si ustedes recuerdan que una vez llegó un cargamento importante de vacunas y él se quedó. Sí. Este tipo de cosas son... Y a ver, yo no estoy hablando desde el punto de vista de la medicina, estoy hablando desde el punto de vista de la logística. Que los ingenieros del sistema lo estudiamos durante toda nuestra época. Esto es un sistema que necesita ser armado. Y yo no veo quién es la cabeza de esto. He escuchado que el director del SENACID
que es experto en vacunas y todo lo demás, pero aquí estamos hablando de logística, de transporte, de seguridad, de gente que tiene que ser alimentada, de gente que tiene que estar pendiente de que alguno de los vacunados pues no tenga algún tipo de efecto secundario, de los hospitales. Y recordemos que todavía la pandemia va a estar en firme, o sea que los hospitales van a tener a los doctores en los hospitales, las enfermeras van a tener que estar en los hospitales. ¿Quién va a estar poniendo las vacunas? Bueno, este tipo de logística hay que pensarla. Yo me temo que eso no se está haciendo. Ahora mismo al Seguro Social creo que le escuché al director decir el otro día que tenían un problema con los guantes. Si tenemos un problema con los guantes, ¿qué me hace pensar a mí que no vamos a tener un problema con una vacuna que requiere estar entre menos 2 grados y hasta 90 grados, 80 grados negativos? Sí. Esto se puede realizar, pero tenemos que darnos cuenta como país que esto necesita un liderazgo y que de una vez por todas tenemos que hacer algo todos en conjunto de una manera de que sea efectivo. Y ahí podremos pensar en ayudar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe. Yo escucho que ahora queremos ser el centro logístico, me parece muy bien, pero primero llevémosle la vacuna a la gente en Chimán, primero llevémosle la vacuna a la gente de Cerro Viejo, trepemos a los cerros, a Cerro Colorado, y pongamos la vacuna ahí. Cuando nosotros hagamos eso, entonces podemos hablar y ver cómo ayudamos a los de Costa Rica, a los de Trinidad y Tobago, a los de Cuba, pero mientras tanto no tratemos de tirar la bola antes de que nos llegue a la manilla. Memo, porque esta semana fue intensa también en temas internacionales. El más importante, bueno, lo de Venezuela. Una pequeña crisis montada dentro del PRD o el mundo entero no reconociendo los resultados. Bueno, en realidad lo del... A ver, voy a dividirlo en dos mi comentario. El primero, la directiva del PRD va a buscar esa excusa y cualquier otra excusa para tratar de que el gobierno se entere que si no sigue sus dictámenes al pie de la letra, pues va a ser el principal partido de la oposición. Lo que pasa es que agarraron a la Cancillería, pues como está, en plena transición que nadie explica todavía. El presidente habló esta semana y no dijo una sola palabra de lo que pasó en la Cancillería, lo cual me parece un desastre, porque un mínimo de transparencia y de cortesía nos merecemos los panameños. Ahora, dicho esto, el PRD se ha declarado un partido de oposición, o por lo menos de su dirigencia, desde Avenida México, que ya lo hemos hablado aquí varias veces. Yo me imagino que desde Avenida México ven que la Asamblea, el presidente del PRD, la Asamblea logra mucho y en Avenida México logran poco, y eso es lo que hay. Ahora, sobre el tema de Venezuela en específico, hay también dos situaciones. Una, estamos viendo pues cómo la OEA es ineficaz. Por más que se hizo una resolución, que por cierto Panamá apoyó y que pues tiene el consenso de todos, el narcorrégimen de Maduro se ha atornillado casi que definitivamente al poder. ¿Qué va a pasar? Bueno, viene una consulta de Juan Guaidó que al final lo que trata es de quitarle legitimidad a lo que se hizo en Venezuela. Pero aquí hay una realidad, el pueblo venezolano está agotado de que tanto su oposición como el narcorrégimen no queden en un punto muerto. Y esto lo que va a llevar es a terminar a hacer de Venezuela el nuevo Cuba, el Cuba del continente sudamericano. Yo me temo que eso es lo que va a pasar. Ahora con la llegada de Joe Biden, volverá la mano blanda con Cuba, volverá la mano blanda con Venezuela, y me temo que la situación lo que va a terminar es expandiéndose. Vienen las elecciones en Ecuador y todo indica que el partido de Rafael Correa va a ganar. Ya vemos cómo se atornilla el kirchnerismo nuevamente en Argentina. Hay que darle seguimiento a lo que va a pasar en Chile, porque podría la izquierda llegar a ver una izquierda radicalizada y no la izquierda democrática que hemos conocido siempre. Bueno, Perú va a tener que entrar en un proceso eleccionario. El propio Colombia, que corre realmente peligro de caer en manos de la izquierda radical. Bueno, este tipo de situaciones es la consecuencia del que gobiernos blandengues como el que tuvimos no hicieron lo suficiente para, de una forma u otra, rodear al gobierno de Venezuela y no dejarlo sin opciones. Ahora el gobierno de Venezuela está cada vez más pues de pie y como tiene a toda la oposición afuera,
y los dos que quedan en Venezuela están amordazados o presos o ya directamente muertos, pues directamente ahí, Fernando y José Luis, yo les digo que no va a pasar gran cosa. Lo que me temo es que todo este virus pseudocomunista termine perdiendo países de Centroamérica donde ya esto había sucedido. Por otra parte, también en Estados Unidos, Fernando y Memo, sigue el presidente Donald Trump en su pensamiento que él ganó las elecciones. Bueno, pero es que no puede hacer nada. Él tiene que seguir diciendo que ganó las elecciones. No le queda de otra. Bueno, además, él va a salir de la Casa Blanca. El futuro político de él pasa, si es que tiene alguno para el 2024, que se pase la mayor parte del tiempo diciendo que hubo un fraude. Punto. Así es. Hay un Estado, a ver, Estados Unidos no se dividió hoy. Estados Unidos, esta división afloró con cuando gana Obama. Ahí afloran estas divisiones. Hay que ver la campaña electoral en la cual Obama se queja de que ya el finado ex senador de Arizona, John McCain, lo señalaba de apoyar el terrorismo. Yo quiero que recuerden que directamente le preguntó si iba a tener a asesores terroristas en la Casa Blanca en un debate nacional. Eso no lo recuerda nadie. O sea, estas campañas vienen crispadas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha puesto en un pedestal a John McCain porque hay mucha gente que odia a Donald Trump. Pero hay algo que Memo y José Luis y amigos televidentes me asombró esta semana. La decisión del Estado de California de prohibir libros, prohibir Huckleberry Finn, prohibir La muerte de un ruiseñor. El jueves yo lo estuve comentando con el ingeniero Blandón de qué es lo que espera Estados Unidos, borrar su historia y no saber de dónde rayos vienen, pues pretendiendo de que esta realidad es la realidad que ha tenido el país siempre. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar esa payasada y esa impostura de parte de estos grupejos que quieren pues pretender borrar 300 años de historia de un plumazo? Bueno, es que eso es lo que pasa cuando te radicalizas. Y vemos que estados como California, Nueva York, y buena parte de Nueva York, pues tienen dirigencias políticas completamente radicalizadas. Hemos visto lo que ha pasado en el estado de Washington, que ahí pues tienen como una especie de guerra civil permanente. Sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación ya no lo relatan, pero ahí se dan manifestaciones todo el tiempo. Mira, mucha de la gente que criticaba a Donald Trump decía que estaba teniendo milicias, que que iba a haber un caos. Pues perdió Donald Trump y no pasó nada. Pero yo te apuesto a que si hubiera ganado Donald Trump, en este momento las ciudades de Estados Unidos estuvieran ardiendo. Sí. Porque realmente hay grupos de izquierda radicalizados en Estados Unidos dispuestos hasta quemar el país si es necesario con tal de llegar al poder. Hay que escuchar a los elementos más jóvenes de la izquierda radicalizada, como esta muchacha Ocasio-Cortez, que ella no tenía ni idea de política. A ella la han adoctrinado y formado grupos de izquierda comunitarios y pues ella ha seguido esa línea viviendo pues, de sectores más pobres, de los sectores más pobres de la costa este de los Estados Unidos. Sí. Eso es lo que realmente está pasando en ese país, que estamos viendo cómo emergen ya no los grandes políticos que se conocían de Estados Unidos, con grandes ideales, con la intención de convertir a Estados Unidos en un imperio que llevara la prosperidad y la democracia al mundo. No, estamos viendo un grupo de gente radicalizada que quiere implantar su ideología, en algunos casos socialista de verdad. Pero eso no es un fenómeno, hay que decirlo. Memo, eso no es un fenómeno, dice, no, como eso no es un fenómeno nacido en Europa y que se ha pasado a América. Porque si tú ves un grupo como Podemos, pareciera que el objetivo de Podemos es acabar con España y con todo lo que huele a España. Igual estos chalecos amarillos en Francia, en Italia tienen que haber otros desarrapados, inadaptados igual que estos. Es decir, son movimientos que tienen como objetivo acabar con los países que están manejando. Pero bueno, yo creo que ese es tema de un próximo programa, Memo, porque nos quedamos sin tiempo. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, vamos a ver cómo siguen aumentando o disminuyen por todos los casos del COVID. El porcentaje de positividad de las pruebas todavía se mantienen elevados y eso es preocupante en el país. Y vamos a ver también cómo es el comportamiento de las personas, principalmente ya estas últimas semanas donde muchos salen a comprar
esa ropa para Navidad y los regalos también, Fernando. Así que bueno, vamos a ver qué nos prepara esta semana. Bueno, a todos suerte hoy en la extraordinaria. Y recuerden, este programa se retransmite de 4 a 5 de la tarde por KW Continente. A todos nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la emisión matutina de Next Noticias. Que pasen un muy feliz domingo.